Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 17 de junio 2018. Los proverbios de Salomón son sabiduría práctica para ser felices. El día de hoy el tema es la sabiduría y la suerte. Se encuentra en Proverbios 16:33 nuestra reflexión. Ahora abordaremos el último proverbio del capítulo 16 y se trata de un tema complicado o controversial, con una posibilidad de ser malinterpretado. Se relaciona con la búsqueda humana de la voluntad de Dios y con la soberanía de nuestro Dios. Leamos el versículo que nos corresponde ahora y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionaremos en la enseñanza que nos propone. Dice así el versículo 33 de Proverbios 16. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La manera de parafrasear esto sería lo siguiente. Nuestro destino puede ser buscado a través de algún mecanismo de suerte, pero finalmente la voluntad de Dios se hace. Reflexionemos en la enseñanza que nos propone este pasaje. La sabiduría de aceptar la voluntad de Dios. Les leo una vez más el pasaje y luego lo explicamos. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El pasaje hace alusión a una práctica frecuente entre los hebreos para conocer la voluntad de Dios. Para evitar confusiones, permítame describir paso a paso esta práctica. Se usaban unas piedras con alguna marca especial. Se les hacía una señal, en ocasiones con alguna cosa puntiaguda, en ocasiones con algún tinte. Se ponían todas esas piedras en un pliegue del vestido sacerdotal. En algunos casos lo hacían en su propia ropa, como debió ser en el Nuevo Testamento en la elección de Matías como sustituto de Judas. Les leo Hechos 1:26, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es muy probable que tomaron 3 piedras, y a cada una la simbolizaron con uno de los candidatos para ser el sustituto de Judas. Tal vez le hicieron una marca, o tal vez sencillamente las piedras eran diferentes, y se distinguía cuál era la tuya, cuál era la mía, lo que sea, y se puso en algún pedazo de tela o en alguna ropa de alguien, y luego se movieron, y luego sacaron la primera piedra y dijeron, este es el que escogió Dios. Eso era echar suertes. Debo decirles que la palabra suerte no era mal vista en aquella época, significaba tu destino, significaba lo que te tocaba. Cuando se repartió la tierra prometida lo echaron suertes también, como había diferentes trozos o diferentes extensiones de tierra, y cuando dice que se echaron suertes sobre la tierra prometida es que se hizo así, alguna cosa que daba probabilidades, piedrecillas o algo así, y se escogió de esa manera para no tener problemas, pero siempre se hacía lo siguiente. Sigamos adelante con el mecanismo. Ya dijimos, se usaban piedrecillas, se ponían todas en un pliegue del vestido del sacerdote, se oraba a Dios pidiendo que Él decidiera y les hablara por medio de aquella práctica. Se le pedía a Dios, Señor, haz tu voluntad en esto que estamos haciendo. Muestra tu voluntad por medio de esto. Se sacaba la piedra con los nombres o la señal que revelaba alguna pregunta y daban por hecho que Dios lo había decidido. En aquella ocasión, esas posiblemente 3 piedras o tres objetos que se pusieron y sacaron uno de ellos y fue el de Matías y dijeron, bueno, este es el nuevo sustituto de Judas, este es el nuevo apóstol. Número 5, al parecer, Dios toleró esta práctica debido al primitivo y parcial conocimiento que los creyentes de aquella época habían recibido. No tenían, recuerden ustedes, número 6, no olvidemos que no experimentaban la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, como sucede con los creyentes después del día del Pentecostés. Y usted está sorprendido por lo que estoy diciendo, le digo lo siguiente, no perdamos de vista lo que el Señor dijo con claridad. En Juan capítulo 14, versículo 17, dijo así el Señor, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es un hecho que antes del día del Pentecostés el Espíritu Santo estaba sobre los creyentes y podía estar sobre los creyentes y alejarse de los creyentes, pero a partir del día del Pentecostés el Espíritu Santo está en los creyentes. Cuando usted y yo creemos en Cristo, el Señor está en nosotros, no solo sobre nosotros, como estuvo sobre Saúl, como estuvo sobre Sansón. El Espíritu Santo ahora está en nosotros y es una experiencia para siempre. ¿Por qué cambió la situación? Porque Jesucristo no había muerto y resucitado, porque el Señor no había pagado por los pecados de la humanidad. Después del día del Pentecostés, esto cambió entonces, después de su muerte y resurrección, por supuesto. Número 7. Esta práctica de buscar la voluntad de Dios a través de la suerte, a través de estas piedrecillas que se ponían y se sacaban, esta práctica no nos autoriza a pedir señales a Dios o a hacer cosas parecidas, porque nosotros experimentamos una revelación divina superior a la gente de aquella época.
Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu que vive en nosotros, por medio de su iglesia que nos integra y por medio de las circunstancias que permite que experimentemos. Es decir, usted y yo no necesitamos pedir esas cosas, buscar la voluntad de Dios de esa manera. El Espíritu Santo vive en nosotros, pone convicción dentro de nuestro corazón. Y si no pone convicción dentro de nuestro corazón es porque estamos lejos de Dios, es porque no caminamos en su voluntad, es porque no estamos en oración, porque no leemos su palabra, porque no permanecemos fieles a Él y por eso sentimos que no nos habla. Pero si caminamos con Él todos los días, si oramos y hablamos con Él todos los días, entonces Él pone en nuestro ser convicción de lo que quiere, de la voluntad que desea hacer en nosotros. Una nota muy importante. Algunos creyentes piden señales a Dios parecidas a las de Gedeón. ¿Se acuerdan? En la Biblia dice que Gedeón pidió primero que un vellón de lana, una bola así de lana, amaneciera con rocío, que amaneciera llena de agua del rocío y que la tierra alrededor estuviera seca. Y sucedió. Y al otro día pidió a Dios que el vellón estuviera seco y que todo alrededor de la tierra estuviera húmeda por el rocío. Y así fue como Dios le confirmó. Y algunos creen que así es como se debe hacer y que si alguien lo hace así es porque tiene mucha fe como Gedeón. Pero ignoran que Gedeón lo hizo así precisamente porque no tenía fe. Así que Gedeón no es un buen ejemplo de fe, es más bien un mal ejemplo de fe, porque Dios ya le había hablado por medio de un ángel, le había puesto en su corazón el deseo ferviente de liberar a su pueblo, pero él insistía en no hacer caso a ese llamado. De hecho, aún después de esta señal del vellón, siguió dudando, le siguió teniendo dudas, y tuvo Dios que darle otras maneras de confirmación. Otros usan la Biblia como si fuera una ouija y le preguntan a Dios algo y luego abren la Biblia al azar y lo que digan los textos que encontraron lo consideran la respuesta de Dios. De esta manera ignoran el sentido o propósito de cada texto de la Biblia. Se saltan el proceso de interpretación sano que debe realizarse y se pierden la enseñanza de los principios y valores de la palabra que debemos aplicar a nuestra vida por intentar adjudicarse algunas verdades que en forma directa, sin sabiduría, quieren aplicarse así al de golpe y porrazo. Dicen de un pastor que dijo, yo quiero que Dios me dé palabra, ¿qué quiere de mí? Y entonces abrió la Biblia así al azar y encontró un texto que dice, porque el Señor lo necesita. Y entonces él dijo, este es mi texto de nacimiento de mi ministerio, este es mi texto, porque el Señor me necesita. Su esposa le dijo, viejo, búscate otro porque ese texto habla de un burro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a sus discípulos, vayan a Jerusalén y allí habrá un burrito amarrado, desamárrenlo, tráiganlo y si alguien les pregunta por qué hacen eso, díganle porque el Señor lo necesita? Y bueno, pero este hombre quiso aplicarse el texto así de golpe y porrazo. Ahora, sí, yo sí me siento un burro y si Dios me necesita está bien, pero debo interpretar ese texto, encontrar los principios que hay ahí en él, las enseñanzas y luego aplicarlas a mi vida en circunstancias semejantes. Pero así decir, Dios me dio palabra y esto me lo dijo a mí. No, eso se lo dijo a unos hombres que eran los dueños de un burro. Y se lo dijeron los apóstoles a los dueños de un burro y le dijeron porque se lo necesita. Y no significa que en forma directa Dios me haya dicho eso a mí porque la Biblia no es una ouija llena de palabras o de letras que yo me pregunto a Dios y luego me las aplico de golpe y porrazo. Debo interpretar el texto, debo analizarlo por completo. Así que esta práctica de interpretar la Biblia así o esta práctica de pedir señales no necesariamente es lo mejor que podemos hacer. En ocasiones, de hecho, es una equivocación, pero en ocasiones se basa en este pasaje, en este proverbio, en donde se habla de la suerte, de donde se manifiesta la voluntad de Dios. Recordemos que Pedro dijo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 de Pedro 1, 20 al 21. Ahora bien, lo que este pasaje dice, leámoslo de nuevo. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Podemos entenderlo de dos maneras. La enseñanza podemos entenderla de dos maneras distintas. Número 1, primera, no importa lo que caiga en la suerte. Finalmente Dios es soberano y tiene la última palabra. Segunda manera de interpretarlo. Dios es soberano y Él es quien decide todas las cosas, incluso lo que resulta de una práctica como la de echar suertes. En cualquiera de los dos casos, la enseñanza es la misma. Dios es soberano y Él decide. Así que debemos tener cuidado de no llevar esta idea a un extremo incorrecto. Que Dios es soberano no significa que Él produce las cosas malas que acontecen en el mundo. Él no es culpable de la pobreza, ni de las injusticias, ni de los abusos. Pero Él es soberano. Así que permítanme una vez más, con el afán de hacerlo sencillo, de entender, puntualizar algunas ideas. Número 1. Dios es creador y sustentador de la creación. Dios ha puesto leyes en el universo que se cumplen de manera absoluta y sin excepción. Ya dije el 2. 3. Hay leyes físicas que los hombres hemos aprendido a conocer y manejar, pero hay otros tipos
de leyes espirituales que no conocemos sino por medio de la fe. Número 4. Por ejemplo, sabemos de la ley de la gravedad, de las leyes de Newton, etc. Pero se nos dificulta comprender la ley de la gracia, por ejemplo. Por eso se nos dificulta entender la salvación gratuita. Se nos dificulta creer que alguien vive mejor si se despoja del 10% y lo entrega a Dios como su diezmo. Se nos dificulta creer que es mejor dar que recibir. Se nos dificulta creer que perdonar nos beneficia a los que perdonamos más que al perdonado. Se nos dificulta creer que poner la otra mejilla es una bendición, etc. Porque estas son leyes espirituales y no tienen la lógica matemática de las leyes de Newton. Y por eso hay leyes espirituales que se nos dificulta comprender. Número 5. Dios nos ha dotado a los seres humanos de libertad para vivir en su creación y de ejercer nuestro libre albedrío. 6. Los seres humanos ejercemos nuestro libre albedrío y ponemos en funcionamiento sus leyes y podemos disfrutarlas o sufrirlas. 7. Que las suframos no significa que Él nos causó el sufrimiento, significa que nosotros ejercimos nuestra libertad para nuestro propio mal. Si alguien se tira de un edificio queriendo quebrantar la ley de la gravedad, pues la ley de la gravedad lo quebranta a él y no es culpa de Dios. Es culpa de ese hombre que tomó una decisión. 8. Ahora bien, Dios puede intervenir en el mundo y cambiar las circunstancias, por supuesto que tiene el poder para hacerlo. Pero no es lo que regularmente hace. Si se dedicara a evitar todo lo malo que pasa en el mundo, se la pasaría interviniendo cada instante en el planeta y haría de nosotros robots o muñecos de cuerdas, marionetas como Pinocho, antes de que le quitaran las cuerdas. Y no es su voluntad tal cosa. 9. Aunque en ocasiones de manera extraordinaria Dios interviene porque tiene propósitos especiales y regularmente lo hace por gracia y para mostrar su misericordia, y es entonces que sucede lo que llamamos milagros. 10. Pero también tiene la autoridad de no intervenir y permitir que las cosas sucedan de la misma manera porque tiene propósitos maravillosos para nosotros. 11. Es un hecho que en ocasiones no entendemos algunas cosas que suceden en nuestra vida y llegamos a culpar a Dios por causa de ello, pero debemos recordar que Dios no hace ni permite nada sin un propósito bueno. Y 12. Lo que nos toca en medio de todo esto es orar y presentarle a Dios nuestras peticiones y estar dispuestos a aceptar su voluntad cualquiera que sea. Algunos ejemplos muy pertinentes de personas y la voluntad de Dios. Pablo y su aguijón. Él no sabía, pero ese aguijón era para bien, lo mantenía humilde y dependiente de Dios. Por eso le pidió muchas veces, 3 veces en ayuno y oración, que le quitara el aguijón, lo que haya sido, y Dios no se lo quitó. Raquel era estéril y se enojaba con su esposo y con Dios, porque no se embarazaba y no tenía hijos. Finalmente Dios le dio 2 hijos, pero por causa de su debilidad, porque era una persona débil, en su último alumbramiento falleció. O sea que si hubiera tenido hijos más joven, hubiera muerto más joven y se hubiera evitado toda la vida que pudo pasar con su esposo. 3. Abraham pidió a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra, pero Dios no respondió a Abraham su oración, solamente salvó a su sobrino. Si Dios hubiera permitido que Sodoma y Gomorra siguieran vivas, la perversión, la depravación de la humanidad se hubiera acelerado tanto que hubiera causado nuestra autodestrucción, como está pasando el día de hoy. Número 4. Dios nos salvó a Juan el Bautista, el más grande profeta y el mejor de los nacidos de mujer, según dijo el Señor Jesucristo. No hacía falta que siguiera viviendo, había cumplido su misión. Nuestro problema es que no vemos el panorama, el cuadro completo, y Dios sí lo hace. Así que ante la enseñanza de este pasaje, leámoslo de nuevo. La suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. Hagamos lo siguiente, 7 cosas para finalizar. Pongamos en las manos de Dios todas nuestras necesidades, Él es soberano. Confiemos en que Él tiene nuestra vida en sus manos. Eso fue número 2. Número 3. Pidámosle milagros. Él puede hacerlos. Si no los hace, no es porque no pueda. Es que tiene algo mejor que nosotros no pedimos. Número 4. Aceptemos su respuesta a nuestras oraciones. Él no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Número 5. Esperemos milagros. Él siempre lo hace, no siempre de la manera que lo solicitamos, pero siempre muestra su voluntad. Número 6. Vivamos tranquilos confiando en su soberanía. Nada se le escapa de sus manos. Él es poderoso. Y finalmente, número 7. Confiemos en esta palabra. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Esto está en 2 Timoteo 1:12. Perdón ustedes que hoy me pasé más tiempo de lo debido, pero espero que estas enseñanzas, independientemente que son difíciles de captar por el pasaje que se refiere, espero que sean útiles para nosotros y me encantaría encontrármelo muy pronto. Dios le bendiga. Hasta pronto.